vida tenemos que aprender a tomar decisiones, más si son jóvenes. En este tiempo que cada vez vamos de mal en peor, las personas no toman buenas decisiones. No se toman el tiempo de pensar o de meditar si la decisión que van a tomar es correcta. Por eso hay mujeres que llevan una vida condenada, de estar con un pobre diablo que solamente erupta, tira pedo, está endeudado, trabaja de en vez en cuando, o un hombre estudioso que es empresario o es abogado, que está con una mujer insoportable, que vive de compra, haciéndose las uñas, las cejas, tirando el dinero a la basura y no administra los deberes de la casa hasta que llega a un cierto punto, que llega a la puerta de su casa los papeles del divorcio. Pero todo esto o cosas peores se pueden prevenir aprendiendo a tomar buenas decisiones. Así que bueno, comenzamos. Hace tiempo escuché una frase que me llamó mucho la atención. Dice: cuando uno juega con dos aguas en la vida, es un tarado para el mundo y un imbécil para Dios. O sea que es un infeliz, que significa no le importa nada. En la vida no consiste en tener buenas intenciones, sino en tener buenas decisiones. Son muy pocas las personas que pueden medir lo que es una decisión, porque no mira lo que va a pasar a futuro, porque te implica o te va a marcar para toda la vida. Hoy día vemos a las jovencitas de 14, 15, 17 y 19 años que toman decisiones que corrompen su edad y su etapa de juventud. Toman la decisión de quedarse embarazada de un pibito que no sirve ni para estiércol o escoria, o un jovencito que consume droga para ser el más canchero de la primaria, por lo cual al pasar el tiempo se convierte en un problema de adicción. Saben que hay dos tipos de decisiones en la vida. Número 1, la juventud toma malas decisiones porque no tuvieron una buena infancia, no tuvieron buenos padres, no tuvieron una muy buena paternidad para corregirlos, para direccionarlos y darles buenos consejos para la vida, también para alentarlos a cumplir sus sueños y alcanzar sus metas. Por eso no saben de dónde vienen y hacia dónde se van, porque no tuvieron una buena paternidad, alguien que se ocupe de ellos. Por eso tropiezan en la vida, fracasan y terminan mendigando las calles sin esperanza y sin futuro. También toman malas decisiones por el código podrido que ofrece el mundo, que esta sociedad premia al pibe que se gasta todo su dinero en una noche de boliche de un fin de semana, sin desenfreno, perreando con toda clase de mujeres sin medir las consecuencias. Y ese es el pibe ganador. Y deja de un lado al chico que a sus 22 años logró abrir un taller para arreglar autos con secundaria técnica completa. Esta sociedad premia a la chica que trabaja en OnlyFans mostrando su cuerpo, mostrando los pechos y los dos orificios de sus partes privadas, y es admirada por todos los hombres. Y esa es la chica ganadora. Mientras tanto dejan de un lado a esa hermosa joven de 19 años que terminó la universidad y se recibió de abogada o de arquitecta. Esta sociedad premia a esos tipos que ahora salen en la televisión o sale por toda clase de medios, que son homosexuales, lesbianas, feministas, corruptos, inmorales, que le dan muchos privilegios por corromper a la juventud con su mente podrida y su idea de género. Y ahora cuando uno va a la Biblia, se da cuenta que todos fueron exitosos por tomar una buena decisión, porque ninguno de ellos siguieron ni aceptaron el código de la sociedad. Y sí, es verdad, en muchas áreas eran fracasados y una porquería para el sistema, pero valiosos y exitosos para Dios, porque los valores que Dios mide es la fidelidad, la integridad y la obediencia. Así que ahora le invito a leer en Daniel capítulo 1. Habla de un joven que tomó una decisión en un ambiente muy pesado. Dice: en el año 3 del reinado del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas perteneciente a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey le asignó raciones diarias
de la comida y del vino que se servían en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entraría al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales le cambió el nombre. Daniel lo llamó Belsasar, Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse, y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: «Tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes, por tu culpa tuya me cortará la cabeza». El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: «Por favor, haz con tu siervo una prueba de 10 días, danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado el tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y produce de acuerdo con lo que veas en rostro». El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Y a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumpliendo el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requería de sabiduría y discernimiento los halló a 10 veces más inteligente que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el 1er año del rey de Ciro. Dice que Daniel tuvo que tomar una decisión en su complicada vida. Él fue arrancado con 50 o 70 muchachos para pasar por un terrible proceso de 3 años, de un lavado cerebral terriblemente para que tomen forma, tomen la costumbre, aprendan de su lenguaje, su estilo, la cultura y la religión de los caldeos. Nabucodonosor fue a Jerusalén con la idea del fin de Jerusalén. Más o menos Daniel nació en el 625 a.C. 20 años después, en el 605, pasa Nabucodonosor y lo lleva con todos estos muchachos. Luego se lleva a Ezequiel y finalmente en el 586 a.C. divide los murales de la ciudad, divide el templo de Salomón, e Israel desaparece como promesa política, hasta que después de 70 años, en Esdra capítulo 1 al 2 y en Crónica capítulo 36, habla y explica soberanamente que comienza el segundo éxodo del pueblo de Israel. Dios toca el corazón del hombre más poderoso de la tierra, a Ciro, el rey de Persia, y de la mano de un sacerdote llamado Josué y de un líder político y espiritual como era Zorobabel, 50.000 valientes regresan a la tierra prometida para ponerse a reconstruir el templo. Pero saben, Daniel no volvió nunca más, y uno analiza a este muchacho y se da cuenta que había de Jerusalén hasta Babilonia 800 kilómetros. Y yo veo ese recorrido en el caminar de nuestra juventud, por lo cual yo te pregunto a ti, joven o jovencita que me estás escuchando, ¿por dónde estás yendo? ¿Por dónde estás transitando? ¿Qué decisión vas a tomar para encontrar tu destino y entender tu propósito de por qué estás en este suelo de tierra? Daniel tuvo una juventud sana y de libertad. La historia cuenta que tomaron 50 o 70 jóvenes apenas responsables de la vida, muchachos que son puestos en medio de un entrenamiento para dirigir algo que es multinacional, para tomar decisiones que tenían que ver con el rumbo del sistema, porque Babilonia en ese tiempo era una potencia mundial. Era el imperio. Recuerden que la vida de Daniel transitó en 2 grandes imperios, en el de Babilonia y el de los caldeos. Y en medio de esa realidad tenía la extrema exigencia, porque aparece una comida y una bebida sacrificada que pasaba por el palacio del rey,
que combinaba con la formación del muchacho. Si uno lee Levíticos capítulo 10 y Deuteronomio capítulo 6, que ellos fueron entrenados en una línea dietética hebrea, o sea, tenían una dieta especial, también el valor espiritual para no contaminarse. Cuando son crucificados a comer la comida del rey, el problema no era lo que comía, sino la enseñanza. Y lo que vemos ahora en esta comunidad cristiana es que perdieron las buenas enseñanzas y perdieron los principios. Los jóvenes se tatúan el cuerpo con cualquier porquería que se le cruce. En la Biblia dice, no rasgará tu piel con ninguna imagen o símbolo. Aparte, no son íntegros. No se guardan, no se cuidan, no estudian, son rebeldes, se creen que se la saben todo hasta que terminan en una caja 5 metros bajo tierra. Estos jóvenes fueron formados para creer firmemente a Dios. Torcer esta dieta significaba darle la espalda a Dios. En ese tiempo para un judío tenía tanto valor la palabra porque era viva y eficaz. También vemos hoy la crisis, es que hay un desconocimiento profundo de la palabra. Hemos armado un cristianismo sin palabras, un cristianismo sentimental que se deja llevar por lo que se siente y no por el llamamiento de Dios. Por eso hoy hay líderes que no saben liderar, tampoco saben lo que es ser líder, así que nada bueno se espera de estos desgraciados. También los profetas truchos que profetizan cualquier verdura que se le cruce, que es pura incoherencia, profecía que no edifica y que son puras mentiras. Y por último, los pastores de barrio, con sus delegaciones que sinceramente no son pastores, son autoungidos, personas que Dios nunca ungió. ¿Y cómo se identifican estas personas? ¿Y cómo se identifican estas personas? Porque no usan y no tienen elementos para decidir con sabiduría, porque se mueven por emociones cerradas. La vida de éxito para un joven o una chica es cuando conoce al Dios de la palabra y toma esa gran decisión, no lo que dicen sus amigos, no lo que dice su familia o seres queridos, sino esa decisión de ser alguien exitoso en las manos de Dios. Primeramente, lo primordial de la ley de la vida es terminar la primaria y la secundaria, porque muchos quieren cumplir la ley de Dios, pero ni cumplen la ley de donde están parados. Así serán ejemplo para los demás. Daniel, frente a la verdad de la palabra, es la confrontación de lo que te pasa todos los días. Ejemplo, cuando estás con tus amigos en un fin de semana y uno justo compra bebidas alcohólicas y tú tomas y te embriagas hasta donde tenés que llegar, para darte cuenta lo importante que es tu cuerpo, tu integridad y tomar valores de los corintios. Es la decisión que tienes que tomar. O una chica que las hormonas y la lujuria van de la mano es presión para que entregue su cuerpo para tener relaciones sexuales. O es la decisión que va a tomar un papá o una mamá cuando tiene un pibe chiquito, que por más que no hable o no dependa de sí mismo, ve el carácter de sus padres para seguir el modelo a imitar o una línea a seguir. Por eso hay que ver qué huellas está dejando en casa. Las huellas que va dejando tu hijo va pisando, va siguiendo. Por eso hay familias que tienen chicos que son empresarios porque siguieron las pisadas del padre. Y hay otros chicos que son delincuentes porque siguieron el modelo del padre. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, ahí uno descubre 3 razones de éxitos que marcaron la vida de Daniel. Pedro tenía 3 bendiciones de una vida y también para Daniel. El número 1, la verdadera libertad. Daniel fue secuestrado, él estaba esclavo en un país ajeno. La verdadera libertad del ser humano no está en tenerlo todo, no está en tener dinero, autos, cosas materiales y tener poder. Daniel no lo podía cambiar, él no podía cambiar la realidad que estaba viviendo. Sin embargo, él entendió y comprendió que pase lo que pase, Dios no lo iba a fallar. Él podía ser libre de comer de lo que le daban, él podía ser libre de hacer de lo que todos hacían. Es difícil de vivir una vida de integridad, pero Pedro, teniendo presente el precio más grande del rescate, ya que lo había pagado, Daniel interpretó en el peor de los exilios. Él podía ser libre si el Señor estaba en primer lugar. Daniel descubrió que lo peor de las cárceles podía ser libre. Ahora vamos con el número 2. Pedro nos habla de la segunda bendición, que Dios le dio sentido a la juventud de Daniel y también le puede dar sentido a tu vida, querido oyente. Él le dijo, en el versículo 10, le habló claramente. ¿Saben qué significa la palabra Señor? Significa Adonai.
Lo que está queriendo decir que Nabucodonosor es Dios. A todos no le importaba quién era el Dios verdadero, el Dios de antes. Ahora Adonai es Nabucodonosor. Ahora el verbo señalar significa prioridad, sentido o orientar la mente hacia un camino. Lo que le estaba queriendo decir Nabucodonosor a Daniel es: a mí qué me importa quién sea tu Dios, pero tu nuevo Adonai ha señalado el rumbo del camino y la decisión de tu vida. Nabucodonosor decía: no hay otro rumbo, este es. Vaya coincidencia. En este mundo de tinieblas, el falso Adonai, la serpiente antigua, el maligno que tienes los días contados en el lago de fuego, señala la comida de turno que consume cada joven de distintos países del mundo para que vivamos con migajas de depresión, inmoralidad, descontrol, lujuria, vicios, abusos, agresividad, entre otros. El gran dragón escarlata señala miles de jóvenes que se pierdan, para que miles de jóvenes sean como Bartimeo, comiendo de las migajas, mendigando, vida sin sentido. Por eso Pedro dice: sabiendo que fuiste rescatado de nuestra vana. Vana significa vacío, o sea, algo vacío, algo sin futuro. El que no encuentra sentido en su juventud como Daniel, hagas lo que hagas señalando al falso Adonai, tu vida va a ser vacía. Porque si no hay frutos, no hay nada para el tribunal de Dios. Ahora te pregunto, ¿tu vida tiene sentido para Dios? ¿Cuál es el valor que llena al joven? ¿Saben cuál es el valor? Cuando hay frutos para Dios. Cuando uno toma la decisión de ser médico, policía, empresario, técnico o maestro mayor de obra. El oficio que tú elijas es un fruto que honra a Dios. La vida con sentido es una vida con frutos. Daniel puso a Dios en primer lugar. Daniel pudo tener sentido porque sus manos se llenaban de honra para agradar a Dios. Pedro también nos habla de la segunda bendición. Dice Pedro: fuiste rescatado no con cosas corruptibles, cosas como plata, oro, bronce, sino con la preciosa sangre de Cristo. El oro es corruptible, la plata es corruptible. Mira, Pedro, estos hombres son capaces de matar a miles de jóvenes con tal de tener dinero corruptible. Pedro le estaba hablando a los individuos y pensando en Daniel, también pensando en lo que significa la sangre pintada para los judíos, en los dinteles en el tiempo del cautiverio egipcio. Si el chico no es musculoso, no es nada. Si la chica no tiene el físico de una modelo, no es nada. Y vive una vida de falsedad. Cultivan lo exterior, cosas pasajeras, y se olvidan de vivir y de valorar la vida. Por culpa de esta cultura se arman matrimonios infelices, se casan por lo astral, lo físico y no por el verdadero amor. Podés tener a la chica más hermosa del mundo, podés tener al chico más atractivo del mundo, pero si no tiene valores que te hagan enriquecer y llevarte a la verdadera felicidad, déjame decirte que ahí no es, estás perdiendo el tiempo. Daniel, todo esto no le importó. Él podía ser discriminado por confiar en Dios, pero él sabía que el Señor no lo iba a fallar, porque Daniel y sus amigos, ellos cuatro, decidieron poner a Dios en primer lugar, y Dios lo puso como los mayores exitosos. En primer lugar, esta juventud demostró que tenían propósitos eternos. No solo eran musculosos con libertad y esperanza, sino que además en el segundo pilar habla de haber dado el primer lugar al Señor que le permitía darle propósitos eternos. Dice el versículo 15: a cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos. Eran más robustos que los demás muchachos que comían de la comida del rey. La comparación es irremediable, 4 contra 50. 4 jóvenes que se dedicaron a que su vida sea espiritual y orientaron su vida al propósito eterno. ¿Y los 50 muchachos qué pasó? ¿Por qué nadie habla de los otros 50? Solamente habla de estos 4 jóvenes. ¿Por qué? Porque tenían el propósito eterno. Ahora te pregunto a vos que me estás escuchando, ¿qué decisión tomaste? ¿En qué lista estás? ¿En la lista de los 4 o en la lista de los 50? En la lista que dice: mi vida va a tener sentido y va a tener propósito por honrar a Dios. O mi vida se va a moldear en lo confort que solamente se queda en el olvido. Con esto termino. Su juventud tuvo resultados eternos. En el versículo 20, en el asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó a ellos 10. ¿Qué quiere decir?
que 10 de los otros no eran como uno de ellos, y en que la vida de Daniel eso se vio, porque Dios no lo falló. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué lugar de tu vida ocupa el Señor? Y ahora te hago la última pregunta, que me gustaría que pienses y analices muy bien. ¿Qué decisión estás tomando?